Y hoy queremos rescatar, Enrique, uno de los reportajes que nos trajiste, que además lo viviste al máximo de manera extraordinaria, hasta regalitos nos trajo de amaranto. Delicioso, Alejandra, tenemos que ir, pero no bueno, pues platiquemos. vamos a ver esta nota que nos preparaste sobre el amaranto en Xochimilco. Hola, los saludo desde el primer cuadro de la alcaldía Xochimilco. ¿Y saben por qué? Porque vamos a ir a descubrir un lugar en donde se produce el amaranto y productos, por supuesto, que se derivan de esta importante semilla de la Ciudad de México. Acompáñenos para conocer una historia de vida muy interesante y, ¿sabe qué? Muy alegre. Estamos muy contentos de conocer un poco de su historia, de su vida. ¿Qué es lo que hace con este producto estrella de Tlahuelco, que es el amaranto? Bueno, inicialmente les voy a platicar muy brevemente. Nosotros aquí en el pueblo, por tradición, desde nuestros tatarabuelos, comenzamos a fabricar las tradicionales alegrías que se vendían en iglesias, en jardines, claro, y en las colonias de la Ciudad de México. Y así venimos por muchas generaciones. Hasta los años 70, 80 se comenzó a transformar la alegría. Yo fui uno de los pioneros que comenzamos a transformar la alegría en panquecitos y en galletas de amaranto. Aquí tenemos ya aquí ya tenemos el proceso industrializado. Esta máquina, por medio de aire caliente, se le administra el amaranto y cae por acá. Ya tenemos el amaranto molido. Ok, don Pedro, ahora vamos ¿a dónde nos vamos? Churritos de amaranto con Splenda, endulzante Splenda. Churritos de amaranto. Vamos a darle una vuelta a lo tradicional. Aquí vamos a agregar amaranto con un poco de harina de trigo, fécula de maíz y el endulzante Splenda. Vamos a echarle un ojito. Aquí ya tenemos el aceite caliente. Y ahí empiezan a salir. Ya se acabaron de cocer. Los vamos a vaciar. Y acá están. De acá. Así es como salen. Sí, el año pasado yo fui elegido por la cuestión tradiciones y gastronómico y me dieron el premio, la Quality